Este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para todo católico, desde su Santo Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros Que pecados. así sea. Hoy celebramos en nuestra iglesia una fiesta que resulta casi paradójico, porque ¿cómo podemos estar celebrando los dolores de María? Se celebra la dolorosa o los dolores de María. Así se conoce. ¿Qué dolores son esos? Sabemos nosotros que el dolor es físico, es una propiedad de la limitación del ser humano, en donde el dolor pues es un efecto de un daño físico, y el dolor pues es localizable, lo hemos dicho, obedece a la afección que tiene algún órgano y entonces se genera un dolor, y el dolor pues se localiza, está en alguna parte del organismo. Cuando se habla de los dolores de María, se puede pensar, ¿y qué le dolía a María? Bueno, hay que entender que existe, por llamarle así, el dolor anímico. El dolor es físico, pero siendo como más específicos y más precisos, el dolor anímico no existe. Ese se conoce como sufrimiento. El sufrimiento es un estado anímico que no es material, porque uno no puede localizar el sufrimiento. Estoy sufriendo, pero no puedes darte cuenta en qué parte estás sufriendo. Eso sería absurdo. Está sufriendo mi pierna, está sufriendo mi ojo, está sufriendo mi corazón, está sufriendo mi estómago. Eso es impropio decirlo. Cuando una persona tiene este dolor anímico o dolor en el alma, es el sufrimiento. Está sufriendo, está padeciendo. Eso es lo que María vivió. El sufrimiento de María, el dolor en su alma o el dolor anímico. Y les decía al inicio de esta reflexión que parece casi absurdo cómo que la Iglesia Católica celebra el sufrimiento de la Virgen María. Le gusta a la Iglesia celebrar el sufrimiento, así como cuando celebramos la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Cómo puede estar celebrando el cristiano el sufrimiento y el dolor? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, tenía sufrimiento y tenía dolor, la parte física y la parte anímica. Jesucristo, en su máxima expresión, tenía el dolor y el sufrimiento, porque el tema de la crucifixión sabemos que es algo desproporcionado. Sin embargo, el Señor lo vivió. ¿Cómo es que el cristiano celebra eso? ¿O cómo celebra el sufrimiento de la Virgen María? Pareciera que con gozo celebrara el sufrimiento de María. Pues no, hermanos, tenemos que colocar las cosas en su justo valor. ¿Por qué celebramos el sufrimiento de María? Porque María se vuelve una escuela para el cristiano del sentido que tiene el sufrimiento. Cuando un cristiano no le da el justo valor y el sentido
al sufrimiento, termina mostrándose incluso adverso a Dios, reniega con Dios, porque no le da el sentido que tiene el sufrimiento en su vida y en su momento también el dolor. El Señor puede permitir que tengas una enfermedad que te está generando dolor, pero lo está propiciando el Señor, lo permite para que tú le des un sentido a tu enfermedad. Y el sufrimiento anímico que tenemos, que todos los padecemos, todos de alguna u otra manera podemos sufrir algo, situaciones que vas viviendo en tu vida muy particulares, una mala noticia, una mala experiencia, la pena de un hijo que se te está perdiendo en las drogas, ver a tu matrimonio que se va destruyendo poco a poco. Todo esto va generando sufrimiento en el ser humano, todo va generando sufrimiento, pero el cristiano tiene que aprender a darle un sentido al sufrimiento y al dolor. En este caso estamos hablando del sufrimiento, del padecimiento anímico. ¿Qué sentido tiene esto? Y si el cristiano le quita el sentido a esto, se vuelve un absurdo. Es un verdadero absurdo. ¿Por qué? Porque lo ves como una situación terrible de parte de Dios. Y no es así, es una oportunidad. El sufrimiento siempre para nosotros los cristianos será una oportunidad. ¿De qué? De crecimiento, de que atiendas algo en tu vida, de que atiendas algo. Es lo que pasa a nivel terapéutico con una persona que ya se dio cuenta que sus desórdenes en su comportamiento se deben a que tiene un pecado capital que lo está llevando a tener estos comportamientos. Es un sufrimiento anímico. O sea, un comportamiento desordenado de fondo tiene un pecado capital, y cuando de fondo está un pecado capital, hay un sufrimiento en el alma, sea por medio de la ira, sea por medio de la lujuria, sea de la envidia, de lo que sea, pero tú estás padeciendo en el alma, estás viviendo esto en el alma. Entonces, cuando tú aprendes a darle sentido a esto, es cuando comienzas a entender por qué es sufrimiento. Es que el Señor permitió que yo descubriera que tengo este pecado capital que me está desordenando el comportamiento para que lo atienda. Permitió que llegara esto para que yo atienda este asunto, este problema. En el caso de nuestra Madre Santísima, ella se vuelve la escuela del sufrimiento, porque es en la que nosotros podemos aprender a darle sentido a nuestro sufrimiento. Porque nuestra Madre Santísima, su sufrimiento comenzó desde el momento en el que el ángel le anunció que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Ahí es un gozo maravilloso el hecho de que voy a ser la madre, pero María Santísima sabía que Jesús en un momento dado iba a ser inmolado en una cruz, y se lo ratificó después el anciano. Ella llegó con su niñito pequeñito al templo, y aquel anciano le dijo: una espada te va a atravesar el alma. De alguna u otra manera María ya lo sabía. Lo hemos dicho muchas veces, María no era una mujer ignorante. Para quien está creyendo que María era una mujer que sabe, ella no se daba cuenta de lo que iba pasando, ahí nomás como iban llegando los acontecimientos a su vida. No, María era una judía que entendía perfectamente que se iba a encarnar el Hijo de Dios, que iba a venir el Mesías. Entonces era una judía. Todos los judíos en el tiempo en que nació Jesús sabían que según las profecías de Daniel, el profeta, en ese tiempo iba a nacer el Mesías. María no era ninguna ignorante. María, como judía preparada, sabía perfectamente que estaba en el tiempo en el que iba a nacer el Mesías.
Ella fue seleccionada para ser la madre del Mesías, pero ella por supuesto que sabía. Y por supuesto que María, de alguna manera el Señor le iba revelando, quizá gradualmente, pero le fue revelando que su hijo iba a morir en una cruz. No vayan a ustedes a pensar que a María le sorprendió. Uy, ya tomaron preso a tu hijo y lo van a matar en una cruz. Ay, pero ¿cómo? No, yo no me había dado cuenta. María Santísima sabía perfectamente que se iba a llegar un día en el que su hijo iba a ser inmolado en la cruz. Lo sabía la Virgen María, pero le fue siendo revelado de manera gradual. Hoy le dio una probadita cuando pasa lo del anciano Simeón, y ya le dijo, Dios le fue revelando a través de este anciano, una espada te va a atravesar el alma. Por eso el sufrimiento de María duró los 33 años de la vida de su hijo Jesús. Y hay que ver un sufrimiento de 33 años. María tuvo un sufrimiento de 33 años continuos. Y luego después, cuando su hijo se fue a su gloria, cuando ascendió a los cielos y se quedó la Virgen María en la historia todavía unos años, el sufrimiento de una madre de no ver a su hijo. Entonces, por eso María es una escuela del sufrimiento, porque su vida fue un sufrimiento, pero con un sentido. O sea, no vayamos a ver nosotros a María, no te vayas a clavar en ver a María en la mujer dolorosa y sufriente, pero sin sentido. No, eso no cabe, hermanos. En el corazón de María no cabe el sufrimiento sin sentido. Y eso no cabe tampoco en los santos. Ustedes pueden ver, hay muchos santos que los representan sufrientes, sobre todo los mártires, obviamente, los presentan sufrientes. Dice, no, pues es que mira nada más qué imágenes nos pone la iglesia, ¿no? Una gente sufriente como sin sentido, no, fíjate que no. El sufriente en la iglesia católica, en el cristianismo, son los grandes trofeos, hermanos. Los mártires son los grandes trofeos de la iglesia. Si hay alguien poderoso y fuerte en la iglesia, es un mártir. No queramos ver el mártir, oh, pobrecito del mártir. No, pobrecito de nada, está empoderado. Nadie puede decir, ay, pobrecito de Jesús, mira nada más lo que le hicieron en la cruz. Pobrecito de Jesús. No, nunca digas eso. Nunca digas de Jesús, pobrecito, mira nada más cómo lo dejaron en la cruz. No, pobrecito nada. Jesucristo en la cruz es poderoso, hermanos. O sea, el poder de Cristo se manifestó en su dolor, en su sufrimiento y en la cruz, porque ahí fue donde venció al maligno. Entonces, nunca digas de Jesús, ay, pobrecito, mira nada más cómo me dejaron a mi Señor. No, por supuesto que no. Jesucristo en la cruz es lo más poderoso que puede haber, hermanos. Nunca digas de la Virgen María, ay, pobrecita de María, mira nada más cómo le dejaron a su hijo. No, María al pie de la cruz es la mujer más poderosa, hermanos, que hay. ¿Por qué? Porque sabe hacer uso y darle dirección al sufrimiento. Y ahí es donde hay que aprender, en esa escuela, hermanos. En la escuela de María se aprende el sufrimiento. Ahí tenemos que aprender. Tú tienes que darle sentido a tu sufrimiento, y yo también, a mi propio sufrimiento. Cuando no le encuentres sentido a tu sufrimiento, ¿por qué estoy sufriendo? Porque hay sufrimientos que Dios va permitiendo en tu vida para que te purifiques y que crezcas. Pero hay sufrimiento que tú te lo provocas, que proviene de ti absolutamente. Estás sufriendo porque tú quieres. Tú sufres porque tú quieres. Yo les podría dar muchos ejemplos de gente que le gusta sufrir, se pone sus propios sufrimientos. Yo estoy sufriendo porque me dejó el novio, dice la muchacha. Es un sufrimiento que tú te pones, hermano. En el momento que quieras lo superas eso. No tiene sentido esto. Pero un verdadero sufrimiento anímico que el Señor permite que llegue a tu vida es para que te acerques a la escuela del sufrimiento de la Virgen María. Por eso, cuando está al pie de la cruz, le dice a María, mujer, ahí está tu hijo. Hijo,
ahí está tu madre. Porque es curioso, yo cuando veo este texto que dice, y desde entonces Juan se la llevó a vivir con él. Hay quien está pensando, pues Juan cuidó de María. No, hermanos, es al revés. Juan se llevó a la Virgen María, pero para que María cuidara de Juan. La poderosa, la guerrera, la fuerte, es María, no Juan. Es como diciéndole, madre, ahí te encargo a este muchacho. Y acuérdense que en Juan está representada la iglesia, estás representado tú y estoy representado yo. En Juan estabas tú y estaba yo al pie de la cruz. No es para que nos cuide Juan, es para que nos cuide María. O sea, ahí está tu madre, es decir, respáldate en ella. Ella es la que va a cuidar de ti, ella es la que te va a dar fortaleza. Y así fue. La Virgen María, cuando murió nuestro Señor, ¿quién es la que les dio fortaleza a los apóstoles? La Virgen María. ¿Quién es la que se volvió un punto de referencia para entender lo que acababa de pasar con Jesús? La Virgen María. Y sigue siendo exactamente lo mismo la Virgen María hoy. La referencia para entender el sufrimiento es la Virgen María. La escuela para que entiendas la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es la escuela de María. Para que tú le puedas dar un sentido pleno y profundo a lo que estás viviendo, que no es muy agradable en tu vida, solamente lo vas a encontrar en la Virgen María, porque a Cristo se le pegó la gana y así lo determinó Él. Mujer, ahí está tu hijo. A Él se le ocurrió dejarnos a María como la referencia para todos aquellos que de repente, bueno, ¿y por qué tanto la Virgen María? Pues ¿qué no es el Redentor Jesucristo? Claro que Él es el Redentor, pero a Cristo se le pegó la gana dejar a la Virgen María como la referencia para animar, para educar, para formar a los cristianos que iban a comenzar a vivir. Al Señor se le ocurrió. Él hubiera podido perfectamente morir, expirar sin dejar a la madre y decir, pues, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se acabó. Pero Él quiso dejar a la madre. Entonces no quites a la Virgen María hoy de tu vida. Jamás. Quitar a la Virgen María de tu vida, hermano, es caer a un sinsentido. No vas a entender nada, hermano, de tu vida. Nada vas a entender, ni sufrimiento, ni el sentido de la eternidad, ni nada, ni la pasión del Señor. No lo vas a entender, porque la escuela está en María. Por eso, dichos estos comentarios, podrás entender por qué la iglesia celebra los dolores de María, por qué hace fiesta del sufrimiento de María, porque es ensalzar a María como la madre y maestra y la referencia de todo cristiano. Si tú estás pensando que en esta vida no vas a sufrir, estás fregado, hermano, porque en esta vida, como bien se lo decimos a nuestra madre, valle de lágrimas, es un valle de lágrimas. Vas a tener sufrimientos, todos vamos a tener sufrimientos, pero bendito sea Dios, tenemos una mamá que nos abre su corazón hermoso y nos acoge. Y cuando tengas sufrimiento, córrele con la Virgen María. No andes corriendo ahí con a que te lean las cartas, no, hermano, córrele con la Virgen María. ¿Quieres sanarte de tus situaciones anímicas? Córrele con la Virgen María. Ella es la referencia. Eso es lo que le vamos a pedir hoy a nuestra Madre Santísima, que nos permita ingresar a su escuela del sufrimiento para entender el sentido de nuestra vida, que nos permita ingresar a su escuela, que es su corazón, que hoy nuestra Madre Santísima pida, arranque del corazón generoso de su Hijo esta gracia tan necesaria y urgente para todos nosotros los cristianos de hoy. Sigamos transformando el mundo siendo católicos en serio.